Queridos amigos, seguimos estudiando la Biblia y ya vamos avanzando. Estamos en San Marcos capítulo 12 y recuerda que Dios tiene un mensaje para tu vida hoy. Seguimos entonces leyendo los primeros versículos. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en un lagar y edificó una torre, luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, dice el versículo 3, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y así hicieron con uno y otro siervo que el dueño envió. Este versículo nos recuerda también de la parábola que está en el libro de Isaías, con la cual los judíos estaban muy familiarizados. Eso se encuentra en Isaías 5, 1 al 2, donde se habla de la viña que también el mismo Dios plantó, regó, abonó, cercó. Y esa viña representó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero luego, en lugar de dar uvas, esta viña, uvas dulces, dio uvas agrias que no se podían comer. Y eso revela el fracaso que tuvo el pueblo de Israel como pueblo de Dios en dar esos frutos que Dios esperaba. Y por eso Dios abandona esa viña y Dios quita la cerca, quita su protección, y ellos son destruidos como nación. Pero ahora aquí vemos un cambio, un pequeño cambio, en donde se hace un énfasis en los arrendatarios. El dueño arrienda la viña, pero como notamos, estos arrendatarios maltratan al siervo que fue a buscar el producto del dueño legalmente. Y dice el versículo 4 que él volvió a enviarles a otro y lo apedrearon, y volvió a enviarles a otro y lo mataron, hasta que envió a su propio hijo y también lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Entonces viene la pregunta, queridos amigos, y es: ¿por qué los arrendatarios actúan tan descaradamente? Si la viña no era de ellos, ellos estaban arrendados, ¿por qué actúan tan descaradamente? La respuesta es en que estos se creyeron dueños de la viña. Se creyeron dueños de la viña y por eso ahora están usurpando los derechos del dueño y están apoderándose de lo que no es de ellos. Y en esta parábola se está ilustrando, entonces Jesús está hablándoles directamente a los dirigentes judíos, ya no a todo el pueblo, ahora a los dirigentes, porque ellos eran los arrendatarios, los administradores del pueblo, de la iglesia. Se creyeron dueños y estaban actuando de manera altanera. Y versículo 6 en adelante dice: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió. Pero sabemos que dice el versículo 8 que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y Jesús, habló estas palabras el martes de la última semana antes de ser crucificado, 3 días antes de llegar a la cruz, y 3 días antes de que esos mismos líderes, esos mismos arrendatarios tomaran a Jesús y lo sacaran de Jerusalén para matarlo, cumpliéndose literalmente esta parábola que él mismo pronunció. Del versículo 13 encontramos la cuestión del tributo. Dice: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta a Jesús para tentarlo, para hacerlo caer: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí encontramos algo muy interesante también en este relato, mis queridos, y es que están los fariseos y los herodianos unidos, siendo enemigos, para ir en contra de Jesús. Los fariseos no estaban de acuerdo con Roma.
Ellos odiaban a los romanos, odiaban ese sistema de impuestos. Los herodianos eran partidarios de Roma y también estaban apoyando toda esta situación de los impuestos hacia el pueblo judío. Pero qué interesante cómo ahora se están uniendo aquí para atacar a Jesús. Los fariseos nacionalistas religiosos, los herodianos, allí están apoyando a Roma, pero ahora opuestos a Cristo Jesús. En el versículo siguiente, entonces, Jesús percibió la hipocresía de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea, la cual era una moneda de plata que se pagaba a un obrero por el trabajo de un día. Y entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción de la moneda? Respondieron ellos diciendo: de César. Y entonces Jesús les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Respondiendo de esa manera, de forma inteligente. Porque saben, si Jesús decía: sí, hay que pagar el impuesto a Roma, allí estaban los judíos y no iban a recibir muy bien esa respuesta de Cristo. Y si decía que no, pues podría ser acusado de un opositor romano. De esa manera Jesús estuvo entre la espada y la pared, pero él responde finalmente diciendo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego vamos a la pregunta de la resurrección. Dice el versículo 18: entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia. Esta ley del levirato que ellos practicaban como judíos. Entonces ahora los saduceos, otro grupo que hacía parte de los judíos, quienes no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles, están diciéndole a Jesús de manera burlesca: bueno, si hay un hermano y este muere, deja esposa, y entonces el hermano se casa, el otro y el otro, hasta 7, entonces después en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer si tuvo 7 de la misma familia? Y esto, saben, fue un caso exagerado que ellos presentan de manera burlesca delante de Jesús, diciendo el versículo 23: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer, los 7. Entonces, ¿qué respondió Jesús? ¿Erráis también en esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y Jesús les dice: miren, en la resurrección no habrá casamiento, no se darán en casamiento, seréis como ángeles, como los ángeles que están en los cielos. De esa manera Jesús les dijo: ustedes erráis, están equivocados en su percepción. Y de esa manera les respondió. Luego vamos al gran mandamiento en los versículos siguientes. Versículo 28, encontramos que dice: acercándose uno de los escribas, otro grupo, ahora están los escribas, que los habían oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primero de todos los mandamientos es este: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí vemos 3 aspectos del amor realmente. Recuerda, sí son dos mandamientos que finalmente se unen en una palabra, que es la palabra amor. Amor, pero ¿amor a quién? Mira, hay 3 aspectos aquí relacionados con el amor. Primero, amor a Dios. Segundo, amor a ti mismo, amor a mí mismo. Y tercero, amor al prójimo. Tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, amar a Dios. Segundo, amarnos nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos, va a ser muy difícil que amemos al prójimo.
primero tenemos que amarnos nosotros si queremos amar al prójimo. Así que es muy interesante y está muy claro allí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, debes amarte a ti mismo. Es muy lindo este mensaje del amor, el principal mandamiento. Y es interesante que esta pregunta viene de los escribas, y tal parece que este escriba entre todos tuvo una sincera pregunta. ¿Y quiénes eran ellos, los escribas? El escriba era un maestro de la ley, muy respetado. Eran dedicados a los estudios, al estudio de las escrituras, y tenían en alta estima el aprendizaje de la Biblia. Ellos se vestían muy especialmente, usaban unas túnicas blancas que llegaban hasta los tobillos, hasta casi los pies, y siempre eran vistos de buena manera. En los banquetes a ellos les daban los primeros puestos, los mejores puestos. Igualmente en la sinagoga, cuando un escriba pasaba por la calle y te encontrabas con él, o el judío se encontraba con él, el judío le hacía la venia respetuosamente. Ellos se supone que debían tener una vida consagrada, una vida transformada, porque se supone que el estudio de la Biblia tiene el poder de transformar nuestros corazones, tiene el poder de transformar nuestra vida y hacer de nosotros una vida llena de piedad. Pero saben, queridos amigos, yo quiero decirles en este momento, mira, una cosa no lleva a la otra necesariamente. ¿Por qué? Mira lo que pasaba con los escribas. Eran bien apegados a la escritura, estudiosos de la ley, pero ¿qué dice el versículo 38? Ve conmigo, estamos en Marcos capítulo 12, versículo 38, les decía en su enseñanza: guardaos de los escribas que gustan de andar con las ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, esas venias que le hacían, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, en los banquetes. Ellos aman eso. Que devoran las casas de las viudas, aquí viene lo negativo, y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué tremendo cuadro aquí. Jesús reprende también a los escribas, dedicados a la ley, al estudio de la escritura, pero dice que devoraban a las viudas, se aprovechaban de su posición especial, y de esa manera dejaban mucho que decir. Y Jesús los reprende y dice que serían objeto de condenación. Así que no necesariamente el estudio de la Biblia nos va a llevar a una vida transformada. Es verdad que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para transformar tu vida y la mía, siempre y cuando, aquí viene lo clave, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto para el Señor, un corazón sincero para Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, con un corazón sincero, de todo corazón, con sinceridad, con humildad, entonces seremos transformados. De lo contrario, no. Así que recuerda esto, ha llegado el momento de orar, pero antes de orar, dale a la manito, dale like, suscríbete a este canal si no lo has hecho, para que sigamos juntos como familia, hijos de Dios, estudiando la palabra, estudiando la Biblia cada día, y dale a la campanita para que te lleguen los avisos de las publicaciones. Espero tus comentarios. Gracias por todos los que están escribiendo, siempre dando sus opiniones. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra. Señor, tuviste que dar respuesta a fariseos, a herodianos, a saduceos y a los escribas. Y vemos cómo todos estos grupos estaban equivocados, religiosamente equivocados. Pero tú, Señor, nos has dado a nosotros la oportunidad de conocer todos esos cuadros para que seamos diferentes. Permitamos que tu palabra, tu santa palabra, sí nos transforme, porque tiene poder de hacerlo. Pero por eso, Señor, sabiendo que debemos tener un corazón dispuesto en este momento, en esta oración, todos te decimos, abrimos el corazón, nos humillamos delante de ti, queremos someternos para que, Señor, tu palabra realmente nos cambie. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y tengas un lindo día.